Hola, yo soy José Rollo Telles González y esta es mi evidencia de filosofía. ¿Cuál es la importancia de la filosofía? Bueno, aquí basta con ver sus orígenes. Como podemos ver, filosofía significa amar saber y se le considera la madre de todas las ciencias. No se le considera así en vano. Es por eso que materias como incluso las matemáticas, ciencias como genética, medicina, negocios, economía, todas las ciencias posibles se deben gracias a este saber, por lo cual todo lo que tenemos alrededor es gracias a esta filosofía. Preguntas más importantes para la filosofía de mi vida. Yo creo que las preguntas que más me han impactado en cuanto a la filosofía van sobre todo en cuanto al existencialismo. Preguntas como ¿cuál es nuestro propósito en la vida? ¿Qué estamos haciendo aquí? Si estamos destinados para algo. Y yo creo que se puede entender pues porque en esta etapa es cuando te preguntas, pues, ¿para qué estás hecho? ¿Hacia dónde va tu vida? Y a eso se basa en mi filosofía sobre qué voy a hacer en el futuro, quién voy a ser, qué soy y qué fui. Todo se basa en eso en cuanto a mi existencia. ¿Cuál es la importancia del desarrollo del pensamiento filosófico? Bueno, así como han estado evolucionando materias como la física, las matemáticas, la medicina, así lo ha hecho la filosofía. E incluso es la filosofía que da origen a esas materias y de eso podemos hablar. Podemos remontarnos a la época de los griegos donde se preguntaban cuál era el origen de la vida, hasta como había dicho el existencialismo que se cuestiona la existencia del propio ser. Han existido varias corrientes alrededor de los tiempos, de acuerdo a nuestros ideales, a cómo se conformaba la sociedad. Y la filosofía siempre ha estado allí. Incluso, como acabo de decir, las materias, los descubrimientos, los avances científicos que se han hecho es gracias por ese amor a saber que se ha visto. Y así ha sido siempre, siempre tomamos lo que ya está y lo transformamos en algo nuevo gracias a esa curiosidad que tiene el hombre, esas ganas de saber más. Y es gracias a eso que se caracteriza la filosofía. ¿Libertad? ¿Cuáles son mis derechos y obligaciones? Bueno, la libertad yo la podría definir como la capacidad del ser humano para elegir bajo su propia responsabilidad y ateniéndose a las consecuencias de sus actos, porque ojo, si no la estaríamos confundiendo con libertinaje. Esa es la manera en que yo la definiría, pero quiero tocar un punto, y algo que ya hemos visto anteriormente en las clases de filosofía es que en realidad no somos en realidad del todo libres, no podemos hacer una elección totalmente por voluntad propia, por así decirlo. Tienes algo más como una libertad de elección. Tienes la libertad de escoger lo que te están ofreciendo, más sin embargo, no lo que en realidad quieres. Eso es lo que yo pienso de libertad. Vamos con mis derechos. Los derechos que yo pienso que debo de tener van más en relación con la vida, como ejemplo un derecho a la vida, un derecho a tener una vida justa. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a cosas como la derecho a tener la educación, derecho a tener libertad de expresión, derecho a tener posibilidades, oportunidades, derecho sobre todo a ser yo. Eso es lo que pienso que tengo derecho. Y en cuanto a las obligaciones, pienso que van un poco ligadas con los derechos, como de, oye, ¿quieres derechos? No, pero también hazme esto. Es lo que a veces te imponen en los gobiernos, en los países o incluso ya por naturaleza propia. Pero ¿cuáles serían las obligaciones? Yo pienso más a derecho a ayudar a tu país, ayudar a, a ser buen ciudadano, a ser buen ciudadano, a ser buen ejemplo. Pienso que así como reclamas, tienes que dar. Y qué mejor ejemplo de recibir cosas buenas que dando cosas buenas. Son mis formas de expresión. Bueno, creo que esto ya lo hemos visto a lo largo del video. Se puede ver que parte de la expresión es la comunicación. De la comunicación me refiero a mi lenguaje, a,
al idioma que hablo, a las palabras. Incluso no solo se tiene que limitar a eso, sino también el lenguaje corporal también tiene que jugar mucho, porque no puedes decir estoy bien si estás todo triste, enojado. O sea, no vale. Y eso también es algo en lo que te expresas, vale mucho. De hecho, dicen que el 80% de tu comunicación se basa en la expresión corporal. También me puedo expresar mediante textos, mediante la tecnología, que es un gran medio de comunicación y expresión que se ha dado últimamente. Pero yo creo que nos limitamos a eso. Son mis pensamientos en ¿cuáles son mis formas de expresión? Bueno, creo que a lo largo del video lo hemos visto, pero yo pienso que todo comienza aquí. Todo comienza con nuestros pensamientos, con nuestros sentimientos, con nuestra personalidad. Y aunque aún no lo estés expresando porque por así decirlo, aún sigue aquí, es donde ya va empezando, es donde va fabricando tu forma de expresión. La primera creo que pues ya la sabemos, es el lenguaje, nuestra comunicación, las palabras que digo, el vocabulario que utilizo, la semántica, la léxica, cómo formo las oraciones. Eso tiene que ver mucho en la forma en la que me expreso, aunque no es todo. Por ejemplo, de nada sirve decir estoy bien si estoy todo triste, enojado o no se me ve. Y yo pienso que el lenguaje corporal es una forma de expresión. También es una forma de expresarte hacia los demás y vale mucho. Y por último, yo pienso que la tecnología también se ha convertido últimamente en una forma de expresión. Ya no basta con decirlo en persona, sino también puedes ir a la computadora y expresarte. Ahí sí utilizas algo de la comunicación e incluso puedes utilizar la expresión corporal o con fotos y videos, pero aún así cuentan como expresión. Y yo siento que no solo son mías, son las que la mayoría usan, si no son todos. La reflexión de la filosofía de mi vida y lo que he aprendido en este curso. Bueno, las dos van muy ligadas, de hecho me han ayudado como que a pensarlo dos veces en cuál es mi filosofía, o más bien si tenía alguna filosofía de mi vida. Bueno, la filosofía de mi vida, como había dicho, se basa mucho en el existencialismo. Me gusta mucho cómo es que pensaban, cuáles eran sus respuestas, aunque no eran muy bien definidas. Pero en eso voy, en cuanto a ser alguien, en cuanto a que no vine aquí nomás porque sí, sino porque estoy hecho para hacer algo, para contribuir en algo al mundo y quiero hacerlo, quiero que suceda de la mejor forma y dar todo de mí para lograrlo. Creo que en eso va la filosofía de mi vida. ¿Y qué he aprendido en ese curso? La verdad que bastante. Más bien es como si ya hubiera visto todo, pero como si hubiera profundizado más. Nunca había visto cuáles eran los ideales de todos los griegos, ni en qué se basaban todas las corrientes, o cómo actuaba la religión en la filosofía, cuáles eran los más importantes filósofos y por qué. Y no incluso eso, sino que me gustaron algunos de los grandes filósofos, sus ideas no eran tan malas. Y yo pienso que si juntaras todos, wow, la verdad, he pensado, me ha hecho reflexionar sobre mi vida, sobre qué es, sobre la sociedad en la que vivimos, qué es lo que nos prepara el futuro, qué podemos hacer para cambiarlo, porque del pasado a veces se aprende. El futuro es impredecible, pero podemos agarrar de base el pasado. Aprendí, la verdad, muchísimo que si lo pusiera en una lista no acabaría. Pero me ayudó sobre todo a reflexionar sobre mi vida y lo importante y lo no aburrida que es la filosofía. Muchas gracias.